Voy a proceder a enfocar el ejercicio de elaboración de un presupuesto del coste para un artículo. Este ejercicio más o menos viene con el enunciado que aquí veis y en ese enunciado se nos da evidentemente la referencia del artículo, se nos especifica que el presupuesto va a ser unitario, se nos da la ficha de producción del mismo, luego veremos qué información está contenida en esta ficha de producción. Se nos especifica el lote de fabricación y se nos dice que es un lote de fabricación íntegro. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a tener que fabricar todos los componentes de este producto, ya sean piezas o ya sean subensamblaje. Esto va a afectar a los costes de fabricación de esas piezas o de esos subensamblajes. Además se nos especifica que lo hagamos con Access porque es una base de datos. Las empresas hoy día funcionan con sistemas de gestión, los famosos ERP, que no dejan de ser bases de datos, y esto nos va a permitir hacer una aproximación más precisa a lo que luego en la realidad nos vamos a encontrar. Pues bien, ¿qué es la ficha de producción que se nos da? Esta ficha de producción que se nos dice aquí. Pues os he preparado aquí una ficha de producción voy a comentaros qué información trae la ficha de producción. Dentro de la ficha de producción lo primero que nos vamos a encontrar es la Bill of Materials o árbol de componentes, que nos informa de cuántos componentes necesitamos para fabricar el artículo final, además de la secuencia de ensamblado de los mismos. También, siguiendo el modelo que marca esta tabla de aquí, se nos informa para cada una de las piezas qué material base la constituye, qué materia prima la constituye y qué dimensiones necesitamos de materia prima para su obtención. En este caso, esta pieza, la P1720, está fabricada en Haya y se nos dice los milímetros en grueso, ancho y largo que necesitamos para su constitución. Ya sabemos que en este caso habría que presupuestar metros cúbicos. Se nos informa de la secuencia de tareas que hay que seguir para su elaboración. En este caso, la P1720 tiene 3 tareas. Una preparación de material que incluiría el típico proceso de abrir madera, cepillar y regruesar, un segundo proceso de mecanizado que es el espigado y otro tercer proceso de mecanizado que es el taladrado. Se nos dicen, en las celdas en blanco, se nos dicen los tiempos de ejecución de la tarea. ¿Qué quiere decir si nos centramos en el taladrado 1,5? Pues quiere decir que para cada una de las piezas P1720 vamos a necesitar 1 minuto y medio para hacer todos los taladros. Y que han de ser hechos en la sección 2, o que van a venir repercutidos con los costes de la sección 2, dicho de otro modo, ya que estamos hablando en modo de presupuesto. Veréis que hay tareas que tienen un subcuadro color lila que me informa de aquí de otros minutos. ¿Qué es este subcuadro? Pues este subcuadro son los tiempos de preparación de la tarea en sí. No confundamos preparación de material, que es ese proceso de abrir madera, cepillar y regresar, con esta tarea de preparación de la preparación del material. Lo vamos a ver mucho mejor aquí en el escopleado. ¿Qué quiere decir este 15? Este 15 quiere decir que vamos a tardar 15 minutos en acopiar material, ajustar la máquina, hacer alguna pieza de prueba hasta que lo tenemos todo perfectamente calibrado y en ese momento comenzamos a fabricar el lote. Un lote en el que vamos a tardar 4 minutos para cada una de las piezas. Tardaremos 15 en preparar toda la sección, por lo tanto esos 15 minutos han de ser repartidos entre todo el lote, mientras que estos 4 minutos van asignados a cada pieza, porque es el tiempo que necesitamos en ejecutar esa tarea para cada una de las piezas. Además de la ficha de producción, se nos ha de facilitar los precios o los costes de adquisición de la materia prima y los costes horarios
de las diferentes secciones productivas que necesitamos para la consecución de todos los componentes que integran nuestro producto. A modo de aclaración, tenemos que decir que estamos elaborando un presupuesto. Un presupuesto es a futuro, es una proyección a futuro, por lo tanto, corremos el riesgo de equivocarnos. Uno de los riesgos es determinar mal los precios de la materia prima, por ejemplo, o de los costes horarios. ¿Cómo se determinan estos precios y estos costes horarios? Pues basándonos generalmente en el pasado, analizando el histórico, pues podemos hacer una proyección a futuro más o menos acertada, combinándola con información que tengamos, información actualizada, y pues realizando modificaciones al alza o a la baja para tratar de ajustar qué va a pasar en el futuro con un mayor grado de precisión. Nuestro presupuesto será tanto más acertado cuanto menos nos equivoquemos en la determinación de estos costes de materia prima y de estos costes horarios de las secciones. Para hacer una valoración de toda la información y cómo afecta esa valoración, voy a comentaros lo que viene aquí en este preci que os incluí y que es bastante aclarativo de todo el proceso que afecta a la fabricación de un artículo. En este preci recojo de manera general todos los factores o variables que intervienen de manera significativa a la hora de elaborar un artículo y que nos van a afectar en el coste final del mismo. Está estructurado por centros de control de costes o centros de agrupación de costes, que yo he llamado secciones. Y pues bien, vamos a tener secciones indirectas, como pueden ser administración, marketing, mantenimiento. ¿Qué criterio tenemos para decidir de ponerlas en este escalón de costes indirectos? Pues que son difícilmente asignables al artículo de manera objetiva. También puedo sacar recursos de fabricación fuera de estas secciones, y por su magnitud, porque sean significativos y quiera tratarlos independientemente de una sección. Y por ejemplo, pongo el ejemplo de la energía, que también puede estar fuera y que va a ser un coste indirecto porque es difícilmente asignable de manera objetiva a los artículos que yo fabrico. También voy a tener o me voy a definir lo que son las secciones productivas. Estas secciones productivas son las que realmente ejecutan tareas, esas tareas que venían delimitadas en la ficha de producción y que nos van a permitir seguir el árbol de fabricación hasta conseguir el artículo final. Esas tareas llevan los costes propios de funcionamiento de las mismas, más lo que les viene dado mediante criterios de reparto de secciones indirectas. Por lo tanto, estas secciones directas o secciones productivas van a recoger todos los costes que se encuentran en la parte superior, más los costes que ellas mismas generan. ¿Cómo se repercuten esos costes en las diferentes piezas o en los diferentes ensamblajes? Pues en función de las tareas que llevan aparejados esos componentes. Esas tareas llevan un tiempo de ejecución, pues ese tiempo de ejecución, teniendo en cuenta el coste horario de la sección, ya tengo el coste final de ejecución de la tarea. He de distinguir que es el tiempo efectivo de realización de la tarea. A la hora de determinar el coste horario de esas secciones, es importante recordar que hablamos de horas efectivas de trabajo, o sea, el coste total de una sección dividido entre las horas efectivas de trabajo en un periodo determinado. Ese sería el coste horario de esa sección, que multiplicado por el tiempo que tardamos en hacer una tarea, me da como resultado el coste de esa tarea. Al margen del árbol de fabricación, me saco fuera lo que son
la materia prima, ya sea materia prima para fabricar componentes o materia prima a modo de compra de herrajes. Tanto una como otra puedo considerarla independientemente de esta clasificación que tengo aquí de secciones, porque la materia prima sí la puedo asignar de manera objetiva a cada pieza. Cada pieza va a venir con una mochila, que es la mochila tanto de la materia prima que la integra como del coste, si es un herraje, de adquisición del mismo. En esta parte inferior ya os he introducido cómo las piezas traen el coste de materia prima asociado en función de una mochila que lleva por el simple hecho de ser pieza. Y pues bien, cada pieza, en función de las tareas que necesitamos para su consecución y del tiempo que necesita cada tarea en su ejecución, van acumulando unos costes. La acumulación de costes de materia prima más de ejecución de tareas me va a dar como resultado el coste final del producto. Evidentemente, esta secuencia de fabricación que sigue aquí corresponde con lo que me viene especificado en la estructura de producto, en el Bill of Materials. Definidos los niveles, pues me define aquí el proceso productivo que he de seguir, y finalmente aquí tendré el coste final del artículo. Una vez conocida toda la información y contextualizada, pues ya sabemos que nos van a facilitar una ficha de producción, ya sabemos lo que hay en ella, que nos van a dar unos costes de adquisición de materia prima o de herraje, y que vamos a tener unos costes horarios de uso de cada una de las secciones. Con todo esto ya podríamos dar respuesta a preguntas del tipo: ¿cuál es el coste de fabricación? O sea, del todo el presupuesto total del coste del artículo, ¿qué porcentaje es fabricación y qué porcentaje es materia prima? O ¿cuál es el coste de las tareas de preparación? O si no tuviéramos tareas de preparación, ¿cuál sería el coste del artículo? O ¿qué sección es la que más costes repercute en el artículo? Todo ese tipo de preguntas seré capaz de responderlas si mi base de datos responde a unos mínimos criterios de organización de la información. Al final lo que hago es recoger la información que se me ha dado y repartirla en tablas. Yo sugiero únicamente 4 tablas para gestionar esta información que tenemos ahora o que estamos barajando ahora. Definido nuestro sistema de tablas, y nunca olvidando que va a ser siempre un ejercicio simplificado de aproximación a lo que en la realidad de una compañía, de una empresa, sería el sistema de gestión integral de la información, a nosotros nos va a permitir educativamente acercarnos a lo que en la realidad es algo mucho más complejo, pero es una buena punto de partida para empezar a entenderlo. Pues una vez definido nuestro sistema de tablas, vamos a proceder a la asignación de campos. Yo defino 3 tipos de campos. Unos, los que yo llamo campos principales, que son aquellos que recogemos directamente del cómputo o de recopilatorio de información que nos han dado. El ejemplo como campo principal que puedo poner es, por ejemplo, las dimensiones de la materia prima que van a ir ligadas a un componente. Eso es un campo que está perfectamente definido y que todos entendemos como que tiene que estar. Luego vamos a tener una serie de campos, o vamos a definir una serie de campos secundarios que nos van a permitir realizar procesos lógicos. El típico campo sí-no, check control sí-no, que me va a permitir considerar una información o considerarla. Luego también podemos poner algún campo que me permita seleccionar información numéricamente mediante la función selecciona, o vamos a tener lo que yo he llamado campos ficticios. Estos campos ficticios que nosotros vamos a introducir simplemente con un valor numérico, en la realidad responden a procesos mucho más complejos.
El ejemplo más claro es el de el valor de compra o adquisición de un componente. Para nosotros ese valor numérico que introducimos y ahí termina nuestro análisis, en la realidad proviene del departamento de compras. Este habrá analizado los históricos, habrá valorado los proveedores que hay en la actualidad y en función de toda esa información determina cuál es el coste de adquisición o el precio de adquisición de ese componente, haciendo los cálculos que tenga que hacer. Pero para nosotros va a ser solo un valor numérico concreto que introducimos y ahí termina todo nuestro análisis. Dentro de la tabla código vamos a recoger toda la información directamente asignable a las piezas o ensamblajes con los que estamos trabajando. El código va a ser definido como clave principal y va a ser el primero de nuestros campos. Vamos a tener también, en el caso de que sea una pieza, que definir la materia prima con la que se constituye, con la que se fabrica. Vamos a tener unos campos en los cuales definimos el grueso, el ancho y el largo de esa materia prima y vamos a incluir aquí el coste de compra. ¿Por qué? Porque tratando de aproximarnos a lo que sería una gestión real, cada una de las referencias o de los códigos con los que trabajamos, ya sea una pieza o un subensamblaje, en un momento dado puede ser adquirido completamente del exterior. Por lo tanto, podemos por un lado fabricarlo o podemos adquirirlo y por lo tanto necesitaríamos el coste de adquisición. Dentro de esta tabla, el campo materia prima va a estar ligado a otra tabla. La tabla sería esta, en la cual damos de alta los materiales que constituyen las piezas que fabricamos. En dicha tabla daríamos de alta los distintos materiales con un código que generaremos, de tal manera que nos va a servir como clave principal. Les asignaremos a cada uno de esos materiales el coste de adquisición ligado a otro campo donde decimos las unidades en las que se comercializa e identificamos el nombre de dicho material. La tabla secciones es la más sencilla de todo. Vamos a necesitar un código identificador de la sección que nos permite definir la clave principal y además vamos a asignarle el coste horario. Este coste horario, las unidades en las que introducimos los valores, ya sean euros hora o euros minuto, han de casar con la unidad horaria en la que definimos las tareas. Esto es importante para que los cálculos sean coherentes. La tabla tarea posiblemente es la menos intuitiva de todas. Responde a la necesidad de tener que definir un número incierto de tareas para cada una de las piezas o de los ensamblajes. Por lo tanto, la clave principal vamos a tener que apoyarnos en un autonumérico. El código os lo he marcado en azul porque proviene de la tabla códigos, donde hemos dado de alta las diferentes referencias o componentes. La sección en la que se hace la tarea proviene de la tabla secciones. Y como campos propios y principales va a tener el tiempo de ejecución de la tarea y el tiempo de preparación de la sección. En el tiempo de preparación de la sección lo que se hace es dejar lista la sección para realizar la tarea a todo un lote. Tenemos que tener en cuenta ese concepto para después trabajar con él. Si analizamos las relaciones que vamos a establecer entre las tablas, la primera de ellas sería entre la materia prima y los códigos. Va a ser una relación 1 infinito, puesto que yo con una materia prima concreta puedo realizar un número indeterminado de componentes. Yo de haya puedo hacer muchos componentes, de pino puedo hacer muchos componentes. Por eso la relación es 1 infinito. Luego vamos a tener la relación que va entre códigos y tareas. Y si veis en la ficha de producción, yo para un mismo código, por una referencia, ya sea una pieza o un ensamblaje, puedo tener varias tareas, no sé cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, todas las, hasta un número indeterminado. No sé cuántas tareas van a constituir
o va a necesitar un código para poder fabricarse. Por lo tanto, la relación también va a ser 1 infinito. A un código yo le puedo dar muchas tareas o tantas como yo quiera. Y finalmente la relación entre las secciones y las tareas también va a ser una relación 1 infinito, puesto que una misma sección puede hacer un número indeterminado de tareas. Esas serían las relaciones que yo establecería entre las tablas. Si analizamos un poco más en profundidad la tabla códigos o la tabla ítems, como queramos llamarla, vemos que ya tenemos una serie de campos principales definidos, materia prima, grueso, ancho y largo, que van a venir ligados a lo que viene dado en la ficha de producción. También nos hemos generado un campo ficticio que sería el coste de compra para aquellos componentes que sean adquiridos del exterior y cuyo valor nos ofrece o nos lo viene dado por el departamento de compras. Pero si analizamos un poco más en profundidad la Bill of Materials, nos damos cuenta de que puede haber componentes que no respondan a esa definición dimensional de la materia prima. Por ejemplo, los productos de acabado. Los productos de acabado vienen definidos por litros, los litros que necesitamos para la fabricación de un determinado artículo. En este caso, nos vemos obligados a generarnos un nuevo campo para dar respuesta a este tipo de componentes. Y una vez que tenemos ya definidos todos estos campos, sí que me puedo plantear el contestar a la pregunta de cuánta materia prima o qué cantidad de materia prima necesito para fabricar un componente. Y en el caso de productos de acabado usaría el campo otra magnitud. En el caso de que partamos de metros cúbicos de madera, pudiéramos hacer la multiplicación grueso, ancho y largo, definiendo el volumen de materia prima que necesitamos. Podríamos hacer la multiplicación ancho por largo para determinar la superficie de tablero que necesitemos en el caso de que el componente sea fabricado a partir de un tablero, o nos podríamos quedar exclusivamente con el largo en el caso de que la materia prima sea, por ejemplo, una moldura. Entonces, simplemente necesitaríamos el largo necesario para su fabricación. Con estos campos que tenemos aquí, ya soy capaz de dar respuesta a la cuestión de qué cantidad de materia prima necesito para fabricar un determinado componente. La cuestión ahora es determinar para cada pieza, para cada registro, en este caso hablamos de piezas porque la materia prima solo afecta a las piezas, pues el caso es que tenemos que determinar con qué campo nos quedamos. Si nos quedamos con uno de estos dos campos principales, largo u otra magnitud, o por el contrario, si nos quedamos con uno de los campos calculados que tenemos aquí, que serían el volumen o la superficie. Para hacer dicha elección puedo considerar que esta depende de la pieza. O por el contrario, puedo hacer algo mucho más elegante y es determinar que el cómo yo determino la cantidad de materia prima va ligado a las unidades de la materia prima en sí. Y este es un campo que pertenecería a la tabla material. De esta forma, yo puedo definirme un nuevo campo que yo he llamado tipo material, que lo asignaré a la tabla códigos o a la tabla ítem, como queráis, o por el contrario, si decidimos hacerlo algo más elegante, asignarlo a la tabla material. De esta forma, yo puedo determinar con qué campo me quedo simplemente añadiendo unos valores numéricos. En este campo tipo material, yo lo que añadiré será al final unos valores numéricos que me identifican si me quiero quedar con una de estas 4 magnitudes. ¿Para qué? Para posteriormente, mediante una consulta y apoyándonos en la función elegir, poder escoger los metros lineales en el caso de que tengamos en el registro un 1, poder elegir metros cuadrados en el caso de que tengamos un 2 en el registro, un 3 para metros cúbicos, o en el caso de que estemos hablando de acabados o de otro tipo de componente, asignar el valor número 4.
Con esto ya podríamos tener una consulta en la cual determinar perfectamente la cantidad de materia prima que asignamos a una pieza. Una vez determinada en la consulta que hemos realizado la cantidad de materia prima que tiene cada pieza, el siguiente paso sería concretar cuál es el coste de la materia prima que integra una pieza. Para ello nos apoyamos en el coste de adquisición que tenemos dentro de la tabla materia prima, y sabiendo el coste de adquisición del material y multiplicándolo por la cantidad de materia prima que integra una pieza, ya tendríamos el coste de dicha materia prima. El caso es que me puedo plantear lo que habíamos dicho a la hora de confeccionar la tabla ítem o la tabla códigos, y es que puedo determinar si fabrico o si compro un determinado componente. Esto lo conseguiré generando un nuevo campo, en este caso un chess control, un campo sino, en el cual determino si el componente va a ser adquirido al exterior o por el contrario si lo voy a fabricar. En una consulta posterior, yo apoyándome en la función de selección si nm, yo podré determinar si me quedo con el valor de compra del componente o por el contrario si tengo que valorar el coste de la materia prima que integra el componente. Cuando vamos a determinar los costes de fabricación, vamos a tener que hacerlo mediante la realización de una consulta. Los costes de fabricación vienen marcados por una idea básica, y es que los costes de fabricación de las piezas o el coste de fabricación de las piezas es la suma de la realización de cada una de las tareas que le integran, mientras que el coste de fabricación de un ensamblaje es tanto la suma de la realización de las tareas que directamente hacemos para su obtención como la suma de todos los costes de fabricación de los componentes que lo integran, ya sean piezas o sean subensamblaje. Pues bien, ¿qué campos vamos a necesitar? Pues dentro de la tabla tareas vamos a tener que hacer uso del tiempo de ejecución de la tarea propiamente dicha, más el tiempo de preparación de la sección para ejecutar esa tarea. Y por otra parte vamos a tener que tirar del coste horario de la sección en la que se ejecuta la tarea en cuestión. Evidentemente este campo de coste horario lo hemos dado de alta en la tabla secciones. Con estos campos ya podríamos establecer estas fórmulas básicas en la cual el coste del tiempo de ejecución es la multiplicación del tiempo de ejecución por el coste horario de la sección. Evidentemente tienen que casar las magnitudes temporales. Si trabajamos en minutos, que vaya todo en minutos. Y por otra parte, vamos a tener que determinar el coste del tiempo de preparación. En el caso de que haya una tarea de preparación, tendremos que tenerla en cuenta. Y para ello, entra en concurso lo que sería el tamaño de lote. ¿Cómo determinamos el tamaño de lote? El tamaño de lote nos viene determinado en el enunciado, ya que nos dice que tenemos que fabricar íntegramente todo el artículo. Eso nos quita del medio lo que sería el funcionamiento del MRP, puesto que ya no tenemos en cuenta stock, ya no tenemos en cuenta el stock disponible, evidentemente, no tenemos en cuenta restricciones a la producción, no vamos a tener en cuenta la posibilidad de fabricar con un lote óptimo de fabricación. Todo esto nos olvidamos porque lo que vamos a hacer es determinar cada uno de los componentes que tenemos que fabricar en función del tamaño del lote del artículo principal que se nos demanda. Para ello es importante saber que vamos a tener que calcular la LDM, o vamos a tener que determinar la LDM, la lista de componentes, el conjunto de componentes que integran el ensamblaje principal.
Esto normalmente son procesos internos en un sistema de gestión donde el sistema conoce los árboles, pues no vamos a tener que nosotros que generar esta información, puesto que ya la conoce el sistema, pero en nuestro caso sí tenemos que decirle pues cuántos componentes integran un producto. Y finalmente, a través de la lista de materiales, determinar el tamaño de lote para cada una de los componentes, puesto que va a ser un múltiplo tanto de la lista de materiales como del tamaño del lote del artículo principal que se nos demandaba. Con todo esto, ya finalmente solo me planteo una cosa más, y es la posibilidad de anular o activar la consideración de la tarea de preparación. Para eso me genero un nuevo campo dentro de la tabla tareas, en el cual va a ser un check control en el cual le digo que quiero tener en cuenta la tarea de preparación o, por el contrario, no deseo tenerla en cuenta, o sea, olvídate del tiempo de preparación porque no va a computar en el coste de fabricación. Finalmente, con una función SINM yo podré considerar tiempos de preparación o no considerarlo y realizar la valoración del coste de fabricación con este último criterio. Para cerrar definitivamente el presupuesto tenemos que tener clara una consideración más, y es que los costes que obtenemos de las consultas son costes unitarios de componentes. Si nosotros nos planteamos, como es el objetivo, calcular el presupuesto de costes de un artículo integrado según un árbol de componentes como el que aquí vemos, tenemos que tener en cuenta todos y cada uno de los componentes y el número de veces que se repite cada uno de esos componentes. Para eso nos ayudamos de la tabla de la lista de materiales o la lista de componentes que ya nos habíamos generado para calcular el tamaño de lote y que nos va a permitir contabilizar la cantidad de cada uno de esos componentes que integran nuestro árbol. Ya finalmente solo quedaría multiplicar dicha cantidad de componentes por la suma que nos ofrecen los costes de materia prima de compra y los costes de fabricación. Ese sería el resultado final de nuestro presupuesto de costes para un artículo integrado según un árbol como el que aquí podemos ver.